Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a exponer tu palabra, acudo a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor ante ti, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, proseguimos desarrollando el capítulo 12 de Apocalipsis y espero que hoy podamos terminarlo y que al mismo tiempo sea de bendición para todos y cada uno de nosotros debido al contenido tan importante que hallamos en el mismo. En el verso 10 de este capítulo 12 de Apocalipsis leemos lo siguiente: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, de su ungido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. En primer lugar, hermano y hermana, vemos que solamente aparecen dos: el Padre y su ungido, el Padre y el Hijo. Y en este verso del capítulo 12 de Apocalipsis, verso 10, hallamos un fiscal, un acusador, el acusador de nuestros hermanos. Así como en la tierra, en el juicio terrenal, también hay un fiscal o varios fiscales, o un abogado o varios abogados, Satanás representa también que es nuestro fiscal. Es el que acusa a nuestro Padre Celestial de todos aquellos pecados que hayamos cometido. Esa es su misión, acusarnos. Como en el juicio terrenal la misión del fiscal es denunciar al acusado los hechos que haya cometido, Satanás igual, el acusador de nuestros hermanos. Pero así como tenemos un fiscal, nos dice en el verso 11, y ellos, es decir, todos aquellos mediante los cuales Satanás acusa de que hemos cometido pecados, ya no. Esa es la gran diferencia entre un antes y un después. Ellos le han vencido. Si habla de vencer, es porque en un momento dado de nuestra vida el pecado ha sido abandonado, y ese pecado abandonado debe ser ya, porque el tiempo de gracia se nos está terminando, hermano y hermana. No podemos seguir jugando y complaciendo con nuestros pecados, porque en un momento determinado que nadie sabe, nuestro tiempo de gracia terminó, me dio un infarto, morí, mi tiempo de gracia terminó. Si terminé o morí en pecado, la paga del pecado es muerte. Pero si muero en victoria, estaré dentro de este pasaje 11 que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. El testimonio en nuestras vidas para poder reflejar el carácter del Cordero. Y nos dice además: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mi ego, mi yo, lo que tanto antes me gustaba, tiene que morir todo para poder nacer de nuevo. Y en este tiempo del fin, muchos darán sus vidas por mantener lealtad a aquel que dio su vida por ellos en el madero, porque dice: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así como hubo mártires, y el primer mártir de nuestra era fue Esteban,
y posteriormente miles o millones de mártires más a nivel mundial en todas las edades, para este tiempo del fin también, hermano y hermana, menospreciarán sus vidas hasta la muerte. Muchos murieron, quemados vivos, pero murieron alabando al Cordero. Nosotros debemos tomar ejemplo de ellos, hermano y hermana, para que si llega el momento de ser puestos entre la espada y la pared para poder defender nuestra fe o ser llevados a muerte, podamos tener la fe suficiente para poder decir no me retraigo, sigo al Cordero por donde quiera que va, y si tengo que entregar mi vida por Él, la entrego, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Así hicieron los mártires del ayer, hermano y hermana. ¿Por qué tendrá que ser diferente hoy? Verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¡Ay! Un lamento, una advertencia. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La ira del dragón, la ira del diablo, la ira de Satanás se está desatando, hermano y hermana, pero muchos no quieren reconocer que podamos tener esa tribulación o esas inquietudes que nos puedan venir. Pero la Escritura me indica que sí, hermano y hermana. El gran problema es seguir al hombre, agente de Satanás, que en lugar de estar presentando un mensaje auténtico, un mensaje que conlleva escrito está, siguen presentando mensajes de paz, de seguridad, cuando nos dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y nos sigue diciendo el verso 13, hermano y hermana, para no extenderme mucho más, porque entiendo que muchas veces hay personas que les falta tiempo para poder analizar una meditación de un contenido largo. El verso 13 nos dice, y cuando vio el dragón, cuando vio la serpiente antigua, diablo y Satanás, que había sido arrojado a la tierra, que ya no tuvo más acceso al cielo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer. ¿Qué mujer? En un momento dado persiguió al pueblo de Israel en el nacimiento del hijo de Elohim. Pero posteriormente surge un pueblo, surge un movimiento. No es un movimiento mesiánico, no es un movimiento judío, no es un movimiento israelita, no es el movimiento de las dos casas, no, hermano y hermana. Persiguió a una mujer, persiguió a un grupo de creyentes que mantenían la lealtad, aún escrito está, obedeciendo los mandamientos de Elohim en lugar de seguir las imposiciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y a esta mujer, a este grupo de creyentes, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo está haciendo referencia al mismo periodo de tiempo de Daniel capítulo 7, verso 25, donde el cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensaría en cambiar
las fiestas solemnes y la ley como se hizo, y serían entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, 3 años y medio proféticos, 1260 días, 1260 años, 538 hasta el año 1798 de nuestra era, donde dice: para que volase de delante de la serpiente al desierto. Es decir, siempre ha habido una persecución contra las almas fieles de nuestro Padre Celestial, hermano y hermana. Siempre ha habido una gran persecución. Desde la misma entrada del pecado, en el jardín del Edén, el mismo Satanás persiguió a las almas fieles que salían de Adán y Eva, como fue el caso de Abel. ¿Quién mató a Abel? Caín, su propio hermano. ¿Por qué? Inducido por Satanás para terminar, quitar, eliminar la posible redención que tenía que venir de algún descendiente de Adán y Eva. Siempre, hermano y hermana, la lucha entre la verdad y el error ha estado manifestada en todas las edades. En este capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. En otras palabras, en aquella época, el que vivía en un pueblo podía huir a otro pueblo. El que vivía en una ciudad podía huir a otra ciudad. Se podía salir de un país al otro en busca de libertad, escapando por su vida. Era una libertad que en aquella época tenían todos los habitantes. En este tiempo del fin va a ser diferente, hermano y hermana, porque todos los gobiernos van a estar sometidos bajo la misma influencia y poder satánicas para terminar con las almas fieles que pueda tener el Rey del universo aquí en esta tierra, en este tiempo del fin. El verso 14, sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, está haciendo referencia al periodo profético del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, verso 25. Nos sigue diciendo el verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca el gran dragón, diablo y Satanás, arrojó de su boca tras la mujer, tras las almas fieles, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. En otras palabras, la gran persecución que hubo, esa famosa que dicen Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, sí de inquisidora, fue motivada precisamente para arrastrar a todos los hijos de Elohim con esa inquisición para terminar con ella. Simbólicamente nos dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, agua como un diluvio, una gran persecución, una terrible persecución para que fuese las almas fieles arrastradas, es decir, llevadas por ese río, por esa inundación, por esa inquisición, por esas persecuciones, para que murieran todos. Y nos sigue diciendo el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a las almas fieles. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién fue esa tierra que ayudó a la mujer?
¿Quién es la tierra que abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca? ¿Quién? ¿Dónde está esa tierra? Los Estados Unidos de Norteamérica, mi querido hermano y hermana. La historia así nos lo confirma. Muchos fieles seguidores del Maestro de Galilea, huyendo, escapando por su vida de las persecuciones que habían en su época en Europa, huyeron en barcos rumbo a esa tierra que se conoce de Norteamérica como tierra de libertad. Allí empezó una nueva cultura y el gobierno norteamericano tiene en su constitución un país republicano y protestante donde la política está separada de la religión para no cometer los mismos errores que ellos habían vivido cuando estaban en Europa y fueron perseguidos por la Iglesia y por la política. Pero en ese tiempo del fin, como lo vamos a ver en el capítulo 13 de Apocalipsis, la misma nación, el mismo gobierno norteamericano va a romper su constitución para unir la política con la religión para imponer la marca de la bestia para que el mundo entero adore al sistema papal representado en la primera de las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. Concluyo la meditación de hoy con el verso 17 de Apocalipsis capítulo 12. Entonces el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Se llenó de ira contra ese grupo de creyentes que huyendo de Europa encontraron refugio en los Estados Unidos de Norteamérica. Y se fue a hacer guerra, se fue a ese país, a los Estados Unidos de Norteamérica, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son los restos de la descendencia de ella? No me dice que son cristianos, no me dice que son judíos, no me dice que son mesiánicos, no me dice que son las dos casas de Israel. Me da unas características muy concretas, hermano y hermana. Satanás se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de aquellos creyentes que huyendo de Europa encontraron refugio en las tierras de Norteamérica, y hoy esa descendencia dice que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Muchos hablan de paz, muchos hablan de prosperidad. Sin embargo, la Biblia no me habla de nada de paz ni de seguridad. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra quienes, contra los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Qué significa eso, hermano y hermana? Reflejar el carácter del dador de la vida. De nada sirve decir soy cristiano si no guardo la ley. De nada sirve decir soy adventista del séptimo día y digo, pero no soy lo que dice la Escritura. De nada sirve decir soy judío, soy israelita, soy mesiánico, soy del nuevo pacto, soy de las dos casas de Israel, si no guardo realmente de corazón los mandamientos de Elohim y tengo el testimonio de Yeshua morando en mi vida. De nada sirve decir si no soy. Y ese es el gran problema de hoy, hermano y hermana. Todos viven confiados en que son el pueblo del tiempo del fin, pero no hablan de persecución, no hablan de obediencia. Son o aparentan lo que no son.
¿Entendemos, hermano y hermana? Se nos viene una guerra. ¿Guerra contra quién? No es paz y seguridad, hermano y hermana. No es paz y seguridad. Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en parto y no escaparán. Todo aquel ministerio, toda aquella institución religiosa, sea la que sea, judíos, mesiánicos, israelitas, cristianos, que siguen hablando de un tiempo de paz y de seguridad, no saben lo que están hablando. Porque sobre ellos vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer en parto y no escaparán. No es tiempo de paz y seguridad. La Biblia me dice que la ira del dragón se llenó contra las almas fieles y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y nos da las características: los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua. ¿Cuál es tu testimonio, hermano y hermana? ¿Cuál es mi testimonio? La gente ve en mí un carácter semejante al de aquel que dio su vida por mí, por ti, por el mundo. ¿O nos sigue viendo a un hombre, a una mujer que aparentamos lo que no somos? ¿Entendemos la diferencia? Satanás se llenó de ira ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. No hay paz y seguridad, hermano. Lo que viene es la gran tribulación, como lo vamos a ver en el capítulo 13 de Apocalipsis, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento, fluidez de palabra, para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad, y prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas completa para poder estar en pie y poder vencer por la gracia de tu Hijo morando en nosotros, en esta gran tribulación que se nos viene encima, y poder estar entre los vencedores. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano y hermana, por estar entre nosotros, por visitar nuestro canal, por aquellas palabras que algunos de ustedes escriben. Gracias por ello. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.